Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a ADRA Mar del Plata por esta invitación. Para mí realmente es un placer y un honor estar compartiendo y conversando entre todos y todas acerca de lo que es la diversidad, ¿sí? Por eso esta convocatoria y esta exposición justamente va a ser de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, y realmente celebro estos espacios de creación, de intercambio, estos espacios donde cada uno podemos generar nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos respecto a qué es la diversidad y cómo gestionar la diversidad y cómo llevar adelante prácticas que tengan que ver justamente con la gestión con la diversidad dentro de las organizaciones. Quizá lo primero que tenemos que pensar y entender entonces es que cuando hablamos de diversidad no solamente estamos hablando de aquello que es lo diferente, de aquello que es lo distinto, sino fundamentalmente, y esto como piedra fundacional, ¿no? Es entender que cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de derechos humanos. Derechos humanos básicos, como son los derechos humanos al trabajo, el derecho a la salud, pero fundamentalmente el derecho a la identidad y el derecho a la dignidad. Justamente esto es, en cierta medida o fuertemente, uno de los motores y uno de los pilares por los cuales día a día me involucro un poquito más en temas de gestión de la diversidad. Y si hablamos de diversidad, también tenemos que hablar de organizaciones, ¿no? Porque si estábamos recientemente hablando acerca de el derecho al trabajo, claramente nuestro trabajo lo realizamos en organizaciones. Organizaciones privadas, organizaciones públicas, organizaciones mixtas, pero nuestro devenir diario, que es el trabajo, lo hacemos junto a otras personas. Y estas otras personas son diferentes a nosotros. Diferentes en su modo de pensar, diferentes en su modo de sentir, diferentes en su modo de actuar, de amar, de elegir a su pareja. Y es ahí entonces que esto, como sucede en la sociedad, también sucede en las organizaciones. Y como de diversidad se trata, y como estamos en organizaciones, justamente tenemos que pensar también, y estando en áreas de recursos humanos, como la gran mayoría de nosotros que estamos acá presentes hoy, uno de los principales puntos que tenemos que evaluar es justamente cuál es el impacto que nuestras acciones de gestión con la diversidad tienen dentro de la organización. Pero más allá dentro de la organización, ¿cuál es el impacto o cómo afectan estas decisiones, estas prácticas en este concepto que cuántas veces nos proponemos mejorar, que no es solamente el clima, sino también la marca empleadora? Y es acá entonces que traigo este primer indicador de McKinsey. A lo largo quizá de la exposición me van a escuchar varias veces hablar de McKinsey. McKinsey para mí es uno de las principales referentes en temas de diversidad. Y lo que plantea McKinsey es justamente esto que estamos viendo en este momento, que aquellas organizaciones con políticas y prácticas de diversidad étnica, de diversidad de género y generacional, son 7 veces más innovadoras que aquellas que no tienen estas prácticas. Con lo cual, yo me pregunto, ¿quién de nosotros, como responsables de capital humano, no queremos o no buscamos talentos innovadores? ¿Qué director general, qué CEO, qué gerente general no quiere o no desea o no espera que su organización sea innovadora? Entonces, justamente ahí es que tenemos el principal reto y el principal desafío, justamente de cómo llevar adelante estas prácticas que tienen que ver con esto que hoy nos convoca, que es la gestión con la diversidad. Claramente la gestión con la diversidad tendrá un alto impacto
en el rendimiento de la organización, tendrá un alto impacto en los resultados de la organización, pero fundamentalmente nosotros, como cabezas o responsables del área de capital humano, vamos a estar llevando adelante prácticas favorecidas justamente por la diversidad, que tiene que ver con la retención, fidelización del talento organizacional. Es ahí entonces que tomamos prestada esta definición o este indicador de la Organización Internacional del Trabajo y que claramente nos va a plantear esto que tanto nos interesa, que tiene que ver con la rentabilidad y la productividad de una organización. Con lo cual me parece que ya en estos pocos minutos que estamos conversando, nos empezamos a concientizar y a darnos cuenta de la importancia que tiene la gestión con la diversidad para las organizaciones. Y si de la importancia que tiene la diversidad para las organizaciones, vamos a ver 10 puntos rápidamente que favorecen, ¿sí?, la gestión con la diversidad. Y traigo esto porque en muchas otras charlas, incluso en algunos seminarios que doy en la universidad, me preguntan, pero Luis, nosotros somos una pyme, ¿cómo hacemos para llevar esto a una pyme? Luis, nosotros somos una empresa familiar, ¿cómo hacemos para llevar esto a una empresa familiar? Y la primera respuesta que le planteo es, ¿ustedes tienen colaboradores en sus organizaciones? Y me miran todos así con cara de asombro y me dicen, pero claro, Luis, sí, sí que hay gente. ¿Y son todos iguales? No. Y hay hombres, y hay mujeres, y hay personas de color, y personas de otras descendencias, y personas de diferentes edades. Sí, bueno, justamente ustedes mismos me están dando la respuesta que ante esta diferencia o esta diversidad que tienen sus equipos de trabajo, están gestionando la diversidad. Con lo cual, frente a esto, vamos a primero a pensar entonces como la competitividad, ¿sí? Empresas con mayor diversidad son mucho más competitivas y más rentables que aquellas que no lo son, ¿sí? Y acá traemos un primer concepto de la diversidad, que es el género, ¿sí? Cuando hablamos de género, luego veremos que tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver con esta construcción social que nos planteará Judith Butler, una autora, una socióloga estadounidense, ¿sí? Que el género es construido, que el género lo vamos llevando, conformando a lo largo de los años, que el género es una construcción social. Segundo, vamos a ver que los rendimientos financieros son superiores en aquellas organizaciones que no tienen prácticas de la diversidad ni políticas que tiendan a la equidad de género. Fíjense que estamos hablando de que el return over asset, o sea, el retorno sobre los activos, en aquellas organizaciones que no tienen políticas, en aquellas organizaciones que sí, tienen políticas y prácticas de la gestión con la diversidad, tienen un ROA superior al 21% que aquellas que no lo tienen. Con lo cual, estamos altamente impactados por un resultado financiero, por una mejor rentabilidad. Luego, claramente, algo que nos afecta y nos importa muchísimo es nuestra reputación corporativa, ¿no? Claramente, esto tiene que ver o afecta a la marca empleadora, la mejora del clima laboral y también, por supuesto, si los colaboradores se encuentran dentro de un mejor clima laboral, una organización donde toma en consideración sus diferencias, sus expectativas, sus necesidades, fuertemente vamos a estar entonces manejando y viendo, ¿sí?, cuál es el impacto de la gestión de la diversidad en estos puntos que estamos conversando. Luego, esto nos va a abrir a nuevos mercados, esto ya desde una visión más marketinera, ¿no? O sea, la posibilidad de entender aquellos otros sectores, aquellas otras regiones, y así el siguiente también tiene que ver con lo que veníamos conversando anteriormente,
con creatividad e innovación, generar nuevas prácticas, nuevas políticas, nuevas visiones para una mejor rentabilidad, lo que acabamos de decir, ¿sí? También con la atracción y retención del talento, la gente tiene ganas de quedarse. Hay un estudio de Busalem, es una consultora internacional, que dice que las generaciones Centennial y Millennial, yo ya pasé hace rato de eso, son aquellas organizaciones mucho más proclives a preocuparse por la sustentabilidad, el punto 8, ¿sí? El cuidado del medio ambiente y también a contemplar, ¿sí?, este valor de la diversidad. Con lo cual, fíjense cómo las propias o las nuevas generaciones que están ingresando y que ya han ingresado algunas y otras están próximas a ingresar al mercado laboral, exigen y están exigiendo cuál es el cuidado del medio ambiente, qué cuidado del medio ambiente, qué cuidado, ¿sí?, de las personas, y cuál es el estilo de liderazgo inclusivo, que tienen las organizaciones para elegirlas y justamente poder llevar adelante su tarea dentro de estas organizaciones y decidir, yo quiero, por supuesto en un contexto laboral mucho más amigable del cual tenemos hoy en Argentina, ¿sí?, decidir justamente cuál es la organización en la cual yo quiero trabajar. Por ende, como planteamos, esto lleva a una mayor productividad, pero fundamentalmente también desde la visión de manejo del capital humano, de la gestión del capital humano, esto reduce, ¿sí?, la rotación de las personas porque se sienten parte de, se sienten comprometidas y tienen ganas entonces de laburar, de trabajar dentro de una organización con estas políticas. Entonces, si hasta acá vimos cuáles son los beneficios de trabajar y de tener políticas vinculadas a la diversidad, preguntémonos entonces qué entendemos por inclusión, ¿sí? Y la inclusión es sentirme parte. Yo me siento parte de, siento que pertenezco, por eso el siguiente verbo que vamos a incluir es el verbo de pertenecer. Y recordemos cuando dije esto recién del verbo, perdón, me hacía acordar al inicio es el verbo, ¿no? Es la palabra. Y justamente estas dos palabras, inclusión y pertenencia, tienen un alto impacto en el desarrollo de las personas, tienen un alto impacto en la sustentabilidad de la organización, pero fundamentalmente tienen este impacto que atraen y que favorecen y permiten a las personas alcanzar sus propios objetivos profesionales y personales. Pero claro, me van a decir, ¿así todo es tan fácil? Evidentemente no. No todo es fácil, pero como decía al inicio, celebro estos espacios y celebro que hoy las organizaciones cada vez más estén dando un paso hacia la diversidad, pese a las resistencias, pese a los sesgos, pese a las barreras organizacionales y muchas veces también pese a cierta, no incredulidad, pero cierto de qué me estás hablando, que plantean muchos CEOs o muchos niveles directivos cuando hablamos de diversidad. Con lo cual, si nosotros, como agentes de cambio, desde el área de recursos humanos, desde el área del capital humano, propondemos a generar prácticas, políticas y estrategias inclusivas, claramente nuestro desafío va a ser demostrar a la gerencia general con números, como vamos a ver y empezamos a ver en esta charla, y justamente convertir a este grupo, ¿sí?, a este sector, a este conjunto de personas que conforman el C-Level, la alta dirección, ¿sí?, que conforman, que en muchas empresas quizás son los dueños, pero convertirlos en socios, convertirlos en aliados de este proceso de cambio que vamos a llevar adelante en términos de
incluir a la gestión con la diversidad dentro de la organización y que claramente requiere un cambio cultural. Por eso hablamos de que la cultura se gestiona y que lo que tenemos que llevar adelante en este cambio cultural es modificar la forma de entender y por consiguiente modificar los patrones, ¿sí? Los modelos de conducta, los comportamientos, las competencias que cada uno de nosotros y nosotras tenemos, tuvimos y tendremos. ¿Mm? Por consiguiente, entonces, así como estamos hablando de tenemos, tuvimos y tendremos, estamos hablando de una evolución. También el valor de la diversidad, conjuntamente con la competencia de la inclusión, ha tenido una evolución a lo largo de los años. Si bien esto empezamos allá lejos, hace tiempo, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de las Naciones Unidas, luego diversos principios como el Yoga Carta, que se fueron enumerando, y en Argentina la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, esto no ha sido tan fácil, ¿sí? Y esto ha requerido distintos procesos y distintos momentos. Por eso vamos a enumerar 3 paradigmas que están vinculados con la evolución de la diversidad. El primero, entonces, va a ser el paradigma de la no discriminación. Somos todos iguales, tratamos de eliminar las diferencias y todos tenemos las mismas oportunidades. ¿Sí? El segundo, el paradigma de la legitimación. Así como la sociedad es diversa, las organizaciones deben justamente reflejar y representar, porque están conformadas por integrantes de la sociedad, estas diferencias. Por consiguiente, nuestro compromiso en este segundo paradigma es llevar adelante prácticas que contemplen las diferencias existentes entre cada uno de los colaboradoras y colaboradoras de los equipos de trabajo. Y el tercer paradigma, que una vez superado el de discriminación y el de legitimación, va a ser el de la integración. Y está justamente sostenido en estos 2 valores que habíamos enunciado inicialmente, el de la creatividad, el de la innovación y también la flexibilidad. Porque en este nuevo contexto vamos a estar llevando adelante prácticas, como inicialmente hablaba, de gestión con la diversidad. Y este es un cambio también conceptual, que lo estamos pensando a diario, porque mi función desde el área de recursos humanos, o la función de muchos de nosotros que estamos presentes hoy, es gestionar el negocio, ¿sí? Acompañar la gestión del negocio. Y el objetivo fuerte, o el objetivo principal, es justamente contribuir a conseguir los resultados del negocio con, y acá introduzco la preposición con los diferentes equipos. Con lo cual, nuestra gestión va a ser gestionar con la diversidad, no la gestión de la diversidad, sino entender, comprender cuáles son estas diferencias que cada uno de los integrantes de los equipos vienen, traen, son parte de su ADN, ¿sí? Y a partir de estas diferencias llevamos adelante justamente la gestión de nuestra organización, la gestión de nuestro negocio. Con lo cual, entonces, claramente, si estamos hablando de la gestión con la diversidad, nos vamos a proponer, ¿sí?, 4 objetivos que tienen que ver con la innovación, cómo ir generando o proponiendo nuevas ideas, cómo va a ser nuestro propio desempeño, cuál va a ser el grado de colaboración
a partir de cada una de las competencias que tienen nuestros propios colaboradores, nuestro equipo de trabajo, y fundamentalmente no olvidarnos de la agilidad, ¿no? De cómo llevar adelante, cómo modificar, cómo adecuar nuestras prácticas para que éstas sean más ágiles y apuntar justamente a una rentabilidad. Con lo cual vamos a ver entonces 4 objetivos o 4 modelos, ¿sí? Preguntas que nos vamos a proponer, ¿sí? Para entender esta inclusión dentro de las organizaciones. Este es un análisis que lleva adelante el Centro para el Liderazgo Creativo, ¿sí? Y el primer punto es, ¿cuáles son las diversidades que tenemos en nuestra organización? Pero más allá de nuestra organización, en el contexto social donde nuestra organización está operando. Con lo cual, entonces, la pregunta siguiente en este relevamiento o revelación, mejor dicho, de oportunidades, es entender no solamente qué diversidades están en el mercado, ¿sí? En la sociedad en la cual mi organización está operando, pero sino también entender que cuál de todas estas diversidades o grupos de diversidades contribuirán a la estrategia de mi organización. Es por eso entonces que estamos definiendo, o estamos determinando, mejor dicho, esta definición de prioridades del nivel gerencial, ¿sí? Del top management. Entender que del conjunto de diversidades que tiene mi sociedad o el lugar donde mi organización está operando, ¿cuáles contribuirán a la estrategia de mi organización? Primer punto. Y esto lo planteo porque muchas veces han venido empresas y quieren, no sé, incorporar mujeres, incorporar personas de LGBT, incorporar discapacidad, personas con discapacidad, o vamos a incorporar más 45, más 55, y resulta que ni la cultura, ni el giro estratégico o el giro de negocio que tiene la organización están aún adecuadas, aptas para poder conformar una integración con estas diversidades. Con lo cual, por eso planteamos entender y relevar cuáles son las oportunidades. Primer punto. Segundo punto. Cuando hablamos de oportunidades, estas tienen que ser absolutamente justas para todos y todas, ¿sí? Vamos a estar hablando de competencias, vamos potencialmente luego, si podemos hablar de lo que es el cupo, ¿sí? Pero tiene que haber el concepto de equidad. El tercer punto tiene que ver también con lo que estábamos hablando recientemente, ¿sí? Entender las diferencias y las similaridades, pero además llevar adelante medición, que de eso se trata de lo que vamos a estar conversando hoy, ¿sí? Y por último, el liderazgo de la organización tiene que ser un liderazgo inclusivo, un liderazgo cercano, un liderazgo empático. Y justamente cuando hablamos del liderazgo empático, es que vamos a estar fortaleciendo este concepto de sentir, este concepto de entender, este concepto de empatizar con el otro y así de esta manera poder comprender y acercarnos a entender qué le pasa al otro y a justamente poder analizar y poder determinar cuál es el talento, pero también en este contexto entender y darme cuenta de cuáles son mis sesgos que muchas veces van a determinar, ¿sí?, que no tome una decisión adecuada. Y sesgos tenemos todos, ¿eh? Desde el primer colaborador de la organización hasta el último, de todos los ciudadanos y ciudadanas, todos tenemos sesgos. Pero el desafío es darnos cuenta de él. El desafío es entender cómo está operando mi sesgo, ¿sí? Y así de esta manera, mi proceso de selección
justamente va a estar libre de sesgos y no decir, porque pertenece al tal colectivo, va a actuar de tal manera, porque tiene, ¿sí? Porque recién se casó, va a faltar por tener hijos, ¿sí? O porque está de novio o de novia, seguramente se va a casar, y entonces ¿para qué vamos a estar, ¿sí? Contratando a una persona que está próxima a casarse o recién se casó? Estereotipos de género, sesgos mentales de los que estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos justamente de la diversidad es que tenemos que buscar el compromiso, y aún, fíjense en esta encuesta, ¿sí? De Fortune 500, Fortune 500, de las principales empresas, ¿sí? Que califican o rankean en Fortune 500, si bien ha habido un incremento en comparación entre el 2020 y el 2021, obviamente todavía en 2022 no está el ranking, aún menos del 50%, ¿sí? Tienen políticas y prácticas de diversidad. Veamos este análisis más reciente de la Organización Internacional del Trabajo, donde hacen una muestra, una encuesta a lo largo de 75 países del mundo y un total de más de 12.000 colaboradores. Y entre esta muestra, lo que hallan, el hallazgo de esta investigación, es justamente que solo una tercera parte de las empresas que participaron de este relevamiento solamente miden la diversidad. Con lo cual, muchachos y muchachas, evidentemente tenemos un largo camino aún para recorrer, para ver cuál es el grado de impacto que nuestras acciones vinculadas a la gestión con la diversidad tienen en los resultados de la organización. Es así entonces que nos preguntamos, ¿sí? ¿Por qué la gestión de la diversidad es un buen negocio? ¿Sí? ¿O por qué debemos preocuparnos y ocuparnos de la gestión de la diversidad? Y claramente porque tendrá un impacto en el PBI de la región, claramente porque mejorará las economías de todos los países y o de los países involucrados. ¿Y por qué? Porque mejora la rentabilidad de las organizaciones, pero fundamentalmente porque mejora la productividad, y esto, por supuesto, tiene un correlato directo en el Producto Bruto Interno de un país. De ahí la importancia, entonces, de llevar adelante políticas inclusivas de género y con perspectiva de género, políticas inclusivas para la comunidad LGBTQ+, políticas inclusivas para la comunidad, ¿sí? O las personas con discapacidad, políticas inclusivas para las personas menos 25 más 45, y así podemos hacer una larga enumeración de los diversos y los diferentes colectivos de la diversidad, pero que claramente la importancia es cómo atraer, cómo hacer que vengan a nuestras organizaciones y que nuestras prácticas contribuyan a su permanencia y a su fidelización, y claramente tengan un impacto positivo en los resultados de la organización, ¿sí? Entonces, si de medir se trata, fíjense que acá tenemos los diversos ítems que podríamos ir definiendo en qué medir y qué políticas y prácticas de gestión con la diversidad. Recién hablamos de género, ¿sí? Naciones Unidas se propone alcanzar la equidad de género, o al menos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es la igualdad de género en el 2025-2030, no queda tanto, ¿sí? Hay un análisis del World Economic Forum que plantea que la equidad de género va a tardar más de 130 años, y el COVID ha demorado más aún porque tuvo mayor impacto
en la mujer que en el hombre. El tema de generaciones, ¿sí? Las generaciones menos 25 más 45 tienen un alto índice de desempleo. Es muy habitual escuchar en Argentina el ni trabajan ni estudian. Y así como estamos hablando de generaciones, vamos también a vincularlo con LGBTQ+, ¿sí? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y queer, donde uno de los índices más altos de suicidio es en los adolescentes que pertenecen a este colectivo. 7 cada 10 jóvenes pertenecientes al colectivo LGBTQ+, han tenido al menos un intento de suicidio, ¿sí? Por el bullying, por el acoso, por la no posibilidad de acceder al trabajo, ¿sí? Con lo cual también hay un importante desafío acá presente, ¿sí? Para la comunidad LGBTQ+. Luego también discapacidad en Argentina hay una ley, ¿sí? Que habla de la incorporación de un cupo de personas con discapacidad que claramente no se cumple. Y también, claramente, no solo no se cumple, sino que las organizaciones no están adecuadas para la incorporación de personas con discapacidad. Desde tener rampas, desde no tener rampas, de tener escaleras, no tener un baño adecuado, eh, tener ascensores donde por ahí una silla de ruedas no entra. Y recién me preguntaban cuál era el desafío de la virtualidad. Bueno, creo que la virtualidad nos ha permitido, nos ha demostrado la posibilidad de del trabajo remoto, y qué mejor entonces proponernos llevar adelante la incorporación de personas con discapacidad, donde la tecnología esto lo favorece y lo contribuye, porque hay distintas apps o herramientas o dispositivos que permiten la inclusión de personas con discapacidad dentro de mi plantel. Un punto fundamental, ¿sí? Que esto lo he observado a lo largo de los años y también cuando participaba en el programa ONU Mujeres, muchas organizaciones no tienen un presupuesto destinado a acciones de la gestión con la diversidad, o sea, gastan, pero luego no lo tienen asignado, ¿no? Así como no hay un propietario, entre comillas, de quién es el, el dueño, vamos a decir, quién es el responsable de las acciones de diversidad, que claramente estoy absolutamente convencido que las acciones de la gestión con la diversidad es transversal al 100% de la organización. Sí tiene que haber un presupuesto, sí debiera haber un comité de diversidad, y sí este comité de diversidad debiera ser el responsable de cómo destinar el presupuesto asignado. También desarrollo y pipeline de talento. Podemos vincularlos, preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos en nuestros planes de carrera? ¿Cuántas mujeres ocupan posiciones directivas hoy en la organización? ¿Hay alguna persona con discapacidad en, en la gestión de mi organización? Yo tengo procesos de reclutamiento ciegos, procesos de reclutamiento que contemplen cada uno de estos colectivos, o me mando y contrato porque basado en mis sesgos, ¿sí? Entonces, acá también vemos cuál es el grado de madurez que tiene una organización, y en un análisis que estuvimos haciendo recientemente en la consultora veíamos que cuanto menor era el grado de indicadores, ¿sí? Había un correlato en cuál era el grado de madurez de la cultura organizacional, ¿no? A menor cantidad de indicadores era que estábamos más centrados en determinado grupo etario, en determinado grupo socioeconómico, en determinado grupo generacional o de género, y esto hacía que no tuviera una amplitud o una medición de mis acciones. Esto habla justamente entonces de la madurez de la cultura. Y por último, ¿sí? Como veníamos diciendo, y no por menos importante, pero altamente
interesantes. ¿Cuál es el impacto de cómo yo mido y el impacto de cómo afecta mi marca empleadora a la gestión con la diversidad? Soy atractivo, la gente se queda. Un indicador, ¿sí?, que tomamos de Naciones Unidas es cuántas mujeres o cuántos vientres gestantes, ¿no?, o cuidadores primarios, eh, post su licencia por nacimiento se quedan en la organización pasado los 3, 4 o los meses de licencia legal, ¿no? Y estos se quedan, es después de los 2 años, ¿no? ¿Cuántas de esta gente, cuántas de estas personas se quedaron en mi organización pasados los 2 años, ¿no? ¿Cuántos días de licencia adicional para el hombre o el cuidador secundario le otorga mi compañía? ¿Sí? Y usted me va a decir, no, y esto tiene un costo, y les aseguro que no tiene un costo, no es el costo superior. ¿Sí? Si hacemos análisis de esta situación, y esto yo tuve la oportunidad de hacerlo una vez cuando estaba trabajando en Chile, ¿sí? Hicimos un análisis de costo y realmente era más conveniente para la organización otorgar días adicionales de licencia por paternidad que el colaborador tuviera que pedirlo, y si no se le daba porque no era obligatorio, faltaba o venía a trabajar y su cabeza claramente estaba en otro lado, ¿no? Con lo cual, en esta pregunta que también nos hacíamos reciente, ¿no?, acerca de cuál es el trabajo, el futuro del trabajo, ¿sí? Y cuál va a ser el impacto de la diversidad, en un estudio que lleva adelante la consultora Iberstrap, es una consultora mexicana, vemos que de las empresas participantes, más del 78% piensa, ¿sí?, para los próximos 12 meses empezar a trabajar la diversidad dentro de su nómina. Un 32% está evaluando, y solamente, y esto más o menos está en correlación con lo que veíamos reciente de, de la Organización Internacional del Trabajo, en términos de empresas que están llevando adelante sus políticas de diversidad. Con lo cual, ¿qué hacer entonces para que mi compañía sea más diversa, mi compañía sea más inclusiva? Primero, como veníamos planteando, ¿no?, dejar de lado la discriminación y los estereotipos, dejar de lado los sesgos, ¿no?, pensar que por ser o pertenecer a tal colectivo no va a rendir, o por ser mujer se va a quedar embarazada, o digo yo, ¿y acaso hoy con una ley de matrimonio igualitario, si tenemos 2 papás o 2 mamás, qué hacemos? ¿Sí? Alguien va a tener que cuidar al hijo, ¿no? Entonces, claramente ahí estamos viendo un estereotipo de género, porque se supone que la mujer va a tener familia y ergo no va a destinar su tiempo al trabajo. Y esto lo observamos, ¿sí? Observamos cuántas veces tienen que dejar su carrera porque tiene que cuidar al hijo, no aceptan posiciones de mayor desafío por este tema, ¿no?, de estos estereotipos que tantas veces escuchamos, ¿no? Como yo soy mujer me tengo que ocupar de mis hijos, como yo soy hombre tengo que mantener a mi familia. Bien, estereotipos de género. Segundo, promover un ambiente laboral inclusivo es justamente empezar a trabajar estas diferencias que todos tenemos, de manera de pensar, de manera de sentir, de manera de amar, y aceptar estas diferencias, ¿no? Y acá traigo siempre a colación, tengamos en claro cuál es la diferencia, hablando de diferencias, entre tolerar y aceptar, ¿sí? Aceptar es, te incluyo, te comprendo, te valoro tal cual sos. Tolerar y lo miro, no me termina de convencer, pero bueno, mientras no me jodas, yo te tolero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces escuchamos? Y es un buen colaborador, pero, y ahí dejo al libre albedrío de cada uno de nosotros y de nosotras para completar el pero, ¿no? Ampliar los procesos de selección.
hacer búsquedas ciegas, no ponerle edad, definir solamente el puesto por las tareas, no poner zona de residencia. ¿En cuántas organizaciones, y esto lo he visto en la práctica también, ¿no? Todos, muchos vienen de la misma universidad, ¿sí? Como que estuvieran muchas veces las empresas, estamos todos cortados por la misma tijera, ¿no? Entonces, esto es ampliar, ¿sí? Los procesos de selección, currículum ciego, no edad, no lugar de residencia, sí, claramente estudios, ¿no? Pero yo recuerdo siempre en una oportunidad, cuando estaba todavía en la línea, ¿sí? Me había postulado para una posición de gerente de recursos humanos en una empresa de salud, y me vienen a hacer el socioambiental, de esto para 15 años más o menos, un poquito más quizás. Y en este socioambiental entran a mi casa, claramente yo había limpiado mi casa, estaba más o menos ordenada, todavía estaba casado, y me pregunta la persona que me viene a hacer la entrevista socioambiental, luego de haber recorrido mi casa, abierto la puerta del baño, entrado a mi dormitorio, y me pregunta, ¿tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Y dónde están? Y mi respuesta fue, ¿qué te importa? Como si mis hijos vinieran a trabajar conmigo, ¿no? Como si mi desempeño tuviera que ver con qué cantidad, dónde estuvieran mis hijos y qué harían mis hijos. Claramente no entré a la compañía, ¿no? Pero, ¿en qué tiene que ver mi desempeño con qué están haciendo mis hijos? ¿O cuál es, en qué afecta mi vida privada a mi gestión? Bien, lo dejamos ahí para reflexionar. Luego capacitación, ¿no? Capacitación sobre sesgos, capacitación sobre toma de decisiones, capacitación sobre liderazgo inclusivo, sobre valores, ¿no? Recuerdo hace poco estuvimos trabajando con un banco nacional, y modificamos las competencias, nos pidieron que modificáramos las competencias y que incluyéramos la competencia diversidad con los observables y los cuantificables en términos de cuán diverso e inclusivo, cuáles eran las conductas inclusivas que tenían que ver desde las posiciones iniciales hasta los integrantes del directorio, y esto estaba vinculado con el bono de fin de año, ¿no? Pero bueno, ahí también hubo un proceso de capacitación, un proceso que tenía que ver con la gestión, con el liderazgo. Y por último, un onboarding inclusivo, ¿no? Esto es que participen, que escuchen, entender lo que le pasa. Onboarding inclusivo, acercarnos a las personas. Entonces, si yo quiero empezar a llevar adelante mi organización, ¿sí? Estas son las primeras preguntas que creo que deberíamos hacernos justamente para empezar a diagnosticar cuál es mi organización y dónde tengo que empezar a trabajar para generar, convertir o poner en primera al menos, para luego pasar a quinta, la cultura de mi organización, entendiendo que es un proceso de cambio, entendiendo que es un proceso que va a afectar algunos privilegios, que va a hacer que algunas personas digan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Porque es un proceso de cambio, porque es un proceso que tiene que ver con los derechos humanos, porque es un proceso donde empiezo a entender la importancia y la contribución de cada una de las personas para los resultados de la organización. Entonces, estas preguntas que están acá, ¿sí? ¿Cómo está conformada la base de mi organización? ¿Tenemos beneficios diferenciados? Esto de los días por nacimiento, el ejemplo que te estaba dando recientemente. Luego, por supuesto, esto ya es un paso superior, ¿no? Si mi empresa tiene licencia por reasignación de género, donde claramente
Esto nos puede pasar a cualquiera, en cualquier organización, ¿sí? Desde contratar a personas trans hasta que un día un colaborador venga y nos diga, eh, hoy, a partir de hoy, o estoy en un proceso de readecuación de género y mi nombre autopercibido es tal. Y tenemos la obligación y el deber y la responsabilidad de llamarlo por el nombre autopercibido, llamarla, ¿no? Por el nombre autopercibido. Hay ya varias empresas a nivel nacional que están empezando a tener licencias por reasignación de género. Más allá, que sabemos, la ley 26742 es una ley nacional que habla de la ley que es la ley de identidad de género y que tiene que ver justamente con el proceso que llevan adelante, ¿sí? Para su reasignación o readecuación de género y cuyo tratamiento es gratis y obligatorio, con lo cual ahí, ojo, ¿sí? Con las obras sociales, ojo con negar a estos días de licencia porque está contemplado en la ley, ¿sí? ¿Escucho yo comentarios machistas en mi ámbito laboral? ¿Hay conductas machistas en mi ámbito laboral? A ver, chicas, pongamos la mesa, ¿sí? La mesa de directorio, porque tenemos reunión de directorio. Chicas, a ver quién compra las facturas, las chicas que toman las notas o los apuntes, o reuniones solamente entre varones, ¿no? Esto tiene que ver, ¿sí? Con comentarios sexistas o machistas. Siempre recuerdo, estaba trabajando en una minera y una de las personas, un grupo de mujeres de esta minera, que las mineras tienen turno de 10, 15 días en la mina y luego 10, 15 días en su domicilio o vuelven a sus hogares. Y Y terminaba la jornada laboral y se iban y se cambiaban y tenían ganas de empilcharse para ir a trabajar, ¿sí? Perdón, para ir a comer al comedor de la compañía. Y empezaron a escuchar comentarios de, uy, mirá cómo te viniste vestida, pero vas a comer, ¿no? Bueno, son comentarios machistas. Claramente son comentarios machistas. O recuerdo en una oportunidad, también en otra empresa, donde estábamos hablando de el aspecto físico, ¿sí? No hacer comentarios sobre el aspecto físico, o no hacer chistes vinculados con el tema de la obesidad. Y empezar, no, que sí, que no, que sí, que no, y un colaborador se para, un hombre se para y dice, a mí realmente me molesta. Si bien hoy yo estoy con un peso adecuado, en un momento yo pesaba más de 100 y tanto de kilos largos y tuve que someterme a una operación de bypass gástrico. Con lo cual, estos chistes a mí me molestan y me afectan. ¿Sí? Comentarios que tienen que ver con sesgos, comentarios machistas muchas veces. ¿Cuál es la cantidad de mujeres que hay en mi organización? ¿No? Mi organización ¿hay mujeres? ¿Tenemos esta equidad de género? La base de mi organización, hay más mujeres que hombres. La pirámide de mi organización, hay más mujeres que hombres. ¿Dónde hay mujeres en mi organización? ¿Cuál es la presencia de colaboradores más 45? Ahora en ADRA Buenos Aires estamos avanzando con un podcast justamente sobre el ingreso de más 45 o más 50 a las organizaciones, ¿no? ¿Cuál es el valor realmente que estas personas aportan a la organización? Y es mucho, realmente es mucho, ¿sí? ¿Pueden las personas LGBTQ+ expresarse libremente en su organización? ¿Pueden las personas que pertenecen al colectivo LGBT decir, el fin de semana salí con mi pareja, fui al cine? ¿O solamente las personas que pertenecen, las personas heterosexuales pueden compartir sus ganas, su deseo de amar, pueden compartir
con quiénes están o parte de su vida privada, ¿no? Entonces también esto lo escuchamos en muchas organizaciones, ¿no? Eh, Esto que le decía anteriormente, ¿no? ¿Hay rampa de acceso en mi empresa? ¿Mm? Hace poco, la semana pasada, estaba trabajando en una organización, eh, una corporación. Estamos también haciendo todo un programa in company sobre gestión con la diversidad. Eh, y claro, o sea, mi vicio profesional, ingreso a la organización, un súper ultra moderno edificio, y no había rampas. O sea, la gente que iba a trabajar ahí, que tuviera en silla de ruedas, no podía acceder porque no había rampas. ¿Sí? Eh, eh, y esto yo hace poco lo viví, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires, me operaron de la cadera, tuve que andar con bastón. En la ciudad de Buenos Aires, como tantas otras ciudades del país, no hay este acceso, no hay facilidad para las personas con discapacidad, o mismo en muchos restaurantes o bares a los cuales iba, ¿sí? No había baños, o sea, el baño era en el primer piso. Y hablando de baños, ¿no? Baños para personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar los sesgos, empezar a romper este modelo de la heteronormatividad, empezar a cuestionarnos que hay roles femeninos y masculinos, pero fundamentalmente empezar a cuestionarnos que no hay solo trabajos para hombres y trabajos para mujeres. Con lo cual estamos viendo, ¿sí?, que es importante tener indicadores, es importante generar indicadores, y que justamente estas políticas de diversidad, estas políticas de inclusión, llevan a mejorar la productividad de mi organización, a mejorar, a generar crecimiento no solo de mi organización, sino la sustentabilidad y, por supuesto, el PBI, y fundamentalmente es una ventaja competitiva. Con lo cual, este es el gran desafío que cada uno de nosotros tenemos, es en cómo generar estos espacios inclusivos, cómo llevar adelante este cambio organizacional, el cambio de la cultura, para que todos y todas puedan ejercer su derecho, que es el derecho a trabajar, pero fundamentalmente, y más allá del derecho a trabajar, puedan ejercer su derecho a su identidad, y como todos y todas tener una vida digna, y que cada uno de las ciudades y cada uno de los espacios de este país, empresas, barrios, ciudades, ¿sí?, sean espacios más inclusivos, espacios más dignos, donde todos y todas podamos dar nuestra mejor versión y decir: yo soy, yo quiero, yo deseo, yo soy así. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, la verdad que súper interesante y excelente toda la charla. Me parece que es súper importante que nos replanteemos todos como personas, como integrantes de las organizaciones, y también como personas a la hora de ver nuestras acciones, ¿no? Si estamos realmente siendo inclusivos, estos sesgos que vos mencionabas. La verdad que hay un montón de cuestiones muy interesantes en las que todos debemos trabajar. Y durante la charla fueron surgiendo preguntas, y déjame hacerte algunas, Dale. que estamos un poquito corto de tiempo. Sí, sí, como Eh, pasa siempre. eh, Vamos con los colaboradores. ¿Qué Dale. ocurre con esos trabajadores que por ahí no están, están más cerrados o se niegan a colaborar con las políticas de inclusión que tenga la empresa? ¿Qué hacemos a la hora de encontrarnos con este tipo de colaboradores? Sí, esto, a ver, primero es una buena pregunta, porque es una pregunta claramente de la realidad y refleja la realidad, ¿no? O sea, eh, siempre tenemos sesgos, ¿sí? Siempre hay aún posiciones así divergentes. Lo fundamental es acercarse, preguntar, compartir, capacitar, llevar adelante capacitaciones sobre acoso, llevar adelante capacitaciones sobre sesgos, y luego, bueno, sí, tener también un manual y un código, ¿no?
manual de buenas prácticas, pero fundamentalmente acercar y preguntarle al colaborador qué le pasa o por qué descree de la diversidad. Y creo que es un primer acercamiento, ¿sí? Pero bueno, siempre esto todos nosotros sabemos, cuando hay colaboradores que no comparten con los valores de la organización, ahí estamos en Houston, tenemos un problema, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí es donde tendríamos que tomar una decisión a ver qué hacemos y Ajá. qué es más beneficioso para la organización, totalmente. Exactamente. Según su experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentra una organización a la hora de querer implementar políticas de diversidad e inclusión? A ver, primero son estas pérdidas de poder, ¿no? O sea, no hablamos de privilegios, pero claramente cada uno de nosotros viene con privilegios y un privilegio es, en este contexto de sociedad heteronormativa, es el ser hombre. Total. ¿Sí? A veces genera ruido esto, pero gracias por tu aval. No, pero es verdad. Sí, sí, sí. Gracias por tu aval. Y bueno, justamente es esto, ¿no? Es empezar a trabajar el tema de los privilegios, empezar a compartir acerca de la importancia y el valor que otorga la diversidad a la organización. Totalmente. Es importante también que, entonces, yo creo que es muy importante esos espacios porque también nos hacen, como dije hoy, replantearnos si realmente nosotros tenemos naturalizados los sesgos. Entonces, traernos esto implica que nos cuestionemos un montón de acciones que tenemos y eso es importante a la hora de querer lograr un cambio. Así es. Y por último, si según tu experiencia podés llegar a saber si Latinoamérica o Argentina, cómo está respecto de otras partes del mundo en materia de políticas de inclusión, en empresas, o cómo se puede lograr a Sí, través de no, resultados, si se interesante. puede. A ver, creo que Argentina, y esto lo sabemos todos, ha sido pionera al menos en dos leyes a nivel región y a nivel mundial, ¿no? Una es claramente, las mencionamos las dos, es la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Estas son leyes que no solamente modifican e impactan la sociedad, sino que terminan modificando e impactando en las organizaciones. Con lo cual, en políticas de diversidad dentro de las organizaciones, Argentina viene trabajando fuerte, Perú viene trabajando fuerte, Uruguay, ¿sí? Vienen trabajando fuerte, y digamos que estamos muy a la par ya con otras regiones, salvo estas diferencias iniciales, ¿sí? Y quizá también algunos que acompañan movimientos sociales en pos de la equidad, ¿no? Así que, bien. Bueno, vamos bien, hay que seguir Hay trabajando, que seguir, eso es hay que importante. seguir. Hay que seguir, eso sí, eso no hay que Hay que dejar seguir. nunca las luchas porque si no, por los espacios que haya conquistados. Bueno, Exactamente, agradecerte ¿no? nuevamente. Yo siempre digo, ¿no? O sea, que el mes de junio que el mes de junio no solamente sea un mes donde cantemos Over the Rainbow, Claro, que Over the claro, Rainbow se cante todo el año, ¿sí? siempre, exactamente. Exactamente, así que bueno. Por mi Muchas parte, gracias, Luis, muchísimas muchas gracias por gracias, ha sido sumarte. un placer. Quedamos claramente en contacto. Los invito también a participar de la Semana de las Comunidades de ADRA Buenos Aires, ¿sí? Que serán en noviembre, son gratis, después les Buenísimo, comparto. Y bueno, vamos también a estar hablando, un panel que voy a estar conduciendo va a ser justamente de empleo trans. Así que buenísimo. Pueden sumarse en redes sociales, tienen toda pueden la sumarse información. sí, en redes sociales, está mi perfil, obviamente está el perfil de ADRA Buenos Aires, claro, obviamente el de ustedes también, pero bueno, los invito y los esperamos por acá y ya prontamente iremos por allá también. Te esperamos acá en Mar del Plata. Buenísimo. Bueno, Luis, Con un gran muchas gracias placer, por ¿eh? No, participar. gracias a ustedes, muy buenas noches, Hasta un luego. placer y nuevamente Buenas gracias por la noches. invitación. Chau, chau.
Gracias a vos, hasta luego. Chao.